Hola a todos, bienvenidos a la grupeta Todo y Nada sobre ciclismo aficionado. ¿Cómo va todo, Sergio? Todo muy bien, Andrés. Súmese, ¿qué tal? Todo muy bien, afortunadamente. Feliz de estar nuevamente acá este miércoles de la grupeta y más con ese personaje que tenemos para hoy. Contémosle a la gente quién es. Así es, hoy tenemos un señor invitado, don Fabio Parra estuvo en la grupeta, uno de los grandes del ciclismo colombiano, podio en el Tour de Francia, podio en la Vuelta a España, y pues bueno, la presentación sobra. Estuvimos hablando con él de ciclismo aficionado, de cómo era rodar en los 80 y de su experiencia hoy desde un lugar más de promoción y gestión del ciclismo en Boyacá. Eso fue la conversación con don Fabio Parra. Listo. Y para las breves, vamos a hablar sobre la seguridad en la carretera. No son tanto una noticia, pero es muy relevante para esta coyuntura eh, a la que nos estamos enfrentando hoy. Así que arranquemos con este episodio número 13 de la grupeta. Bueno, a pesar que no tenemos una normatividad clara sobre la práctica del ciclismo aficionado, ya muchos aficionados y aficionadas están retomando sus salidas a las carreteras a retomar sus entrenamientos y sus prácticas habituales, y pues es importante que no sobreestimemos las medidas de seguridad. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la grupeta sobre la seguridad en las carreteras, Andrés? Bueno, parece muy obvio, pero nunca está de más recordar los siguientes tips. Usar siempre casco, un casco bueno que esté en óptimas condiciones. Si ustedes ya por alguna razón desafortunada tuvieron algún accidente, ese casco probablemente ya no les sirva, entonces sería bueno reemplazarlo. Hacernos visibles, usar siempre luces traseras y si las condiciones de visibilidad no son las mejores, también delanteras y ropa con algún tipo de reflectivo. Cumplir con las normas de tránsito, no nos pasemos los semáforos en rojo en los pueblos, disminuyamos la velocidad, no invadamos el carril contrario. Usemos nuestro cuerpo para indicarle a los conductores y a los demás ciclistas con los que compartimos la carretera nuestros movimientos, si vamos a girar, si vamos a parar, si hay algún obstáculo. Y aparte de esos consejos que son muy obvios, creo yo que es muy importante ser muy tolerantes y no causar peleas inútiles e innecesarias con los conductores. Hay gente que no es prudente, entonces seámoslos nosotros, dejemos que esas personas avancen y sigan su camino y nosotros resguardemos y cuidemos nuestra vida, que es lo más importante. Pero sí hagamos un trabajo de concientización con nuestros familiares y amigos que no son ciclistas y les señalemos la importancia de reducir la velocidad y tomar una distancia prudente para adelantar un ciclista o un grupo de ciclistas. Ese voz a voz puede ser más poderoso que pelear con un conductor imprudente e intolerante. Sí, más que una nota de actualidad, es un mensaje de la grupeta para que cuidemos nuestra seguridad ahora que estamos retomando las carreteras y las vías. Entonces, nada, arranquemos con nuestro invitado de hoy. Es que Fabio Parra vaya más en la escalada, pero también se ha muerto en el intento de soltar. Ha hecho un trabajo tremendo, ahora es un duelo sin rueda de por medio. Hay que tomar en consideración también cómo está andando Parra. Está empujando a Camargo, está empujando también a Omar para que pasen, casi para que no le estorben. Fabio Parra va sin cadena. Ojo que el colombiano está andando de una forma espectacular. Se lo ha jugado absolutamente todo en el descenso. Ha arriesgado en las curvas. Le hizo un interior escalofriante a Alberto Camargo. De ahí de arriba va con una potencia enorme. Pero atrás hay un hombre que le está echando también raza. Estimado Fabio Parra, bienvenido a la grupeta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos. Para nosotros es un honor tener esta conversación con usted. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que integran la grupeta y pues de verdad encantado de estar aquí conversando un poquito de ciclismo. Bueno, Es un Fabio, tema interesante. sí, nos interesa acá a todos. Bueno, nos encanta tenerlo acá. Ya Fabio, por supuesto, no necesita presentación. Todos conocemos de sus grandes logros como ciclista
profesional y una persona que además ha seguido vinculada al ciclismo y al deporte durante todos estos años, inclusive hoy. Bueno, Fabio, usted nació en Sogamoso, en Boyacá. ¿Cuál es el Mm. patios, entre comillas, de esa ciudad? Pues yo, allá en Sogamoso, hay un sitio que se llama El Crucero, que es en la ruta para la Laguna de Tota. Sí, Y digamos, era la carretera que, digamos, pues en mejores condiciones estaba. Es un centro más o menos de 14 kilómetros, de los cuales son, digamos, 11, 12 kilómetros los más duros. Entonces ahí también había récord. Ahí había récord y siempre y todo el mundo llegaba allá, ¿no? Vamos a subir al crucero. ¿En cuánto subió? No, en 30 y algo, no, en 42. Y ese era el patio de nosotros allá en Boyacá, o aquí en Boyacá, pues soy aquí en Boyacá. sí. Ese era el patio de nosotros, el alto del crucero. Era, digamos, una subida que al principio era, digamos, no era tan empinada, era muy tendida, iba incrementándose, iba aumentando cada vez su dificultad. Y había más o menos unos 2 o 3 kilómetros que eran los difíciles que todo el mundo se preparaba para ese pedacito y ahí era donde nosotros entrenábamos. Y todos los equipos de Boyacá, pues ese era como el sitio de entrenamiento. Entonces hacíamos algo, por decir, íbamos a Belén, que queda como a unos 70 kilómetros de Sogamoso, regresábamos y terminábamos allá. Entonces ya lo teníamos como, esa era nuestra cancha, ¿Y ¿no? qué edad tenía usted cuando subía al crucero? No, pues yo lo hice desde, digamos, todo lo que fue la parte, digamos, de la juventud, la vuelta a la juventud, que tenía más o menos 18, 19 años, después vuelta a Colombia, que hasta el año, en el 81 fui campeón de la Vuelta a Colombia, ya después me vine para Bogotá. Pero sí, transcurrió más o menos entre los 15 y los 20 años esos entrenamientos en Boyacá. Cuando usted estaba en España como profesional, eh, ¿hacía la temporada, la pretemporada, el entrenamiento acá en Colombia o todo el año lo pasaba allá en España? No, yo era muy malo para estar en Europa. Yo, la Sí, verdad, y ese fue mis compromisos que fue el requisito que le hice al equipo. a Rafael Carrasco cuando empecé con Kelme. Entonces, el, el acuerdo que llegamos fue que yo me preparaba en Colombia y corría en Europa, pues digamos 2 o 3 carreras con objetivos específicos y claros a disputar esas carreras que eran la Vuelta a España y el Tour. Entonces, bueno, corríamos, digamos, algo algunas clásicas de 4 o 5 días para coger como algo de ritmo antes de esas carreras, pero la preparación yo la iniciaba en el mes de octubre del año anterior para el año siguiente. En esa Y lo época hacía la todo. vuelta se corría en el primer semestre, ¿no? Y en esa época el calendario de la Vuelta a España era más o menos en abril-mayo. A los 8 días de terminar la Vuelta a España siempre se hacía el Giro de Italia, iniciaba el Giro de Italia y terminaba faltando por ahí 20 días para iniciar para el Tour de Francia. Sí. Por eso yo nunca pude correr un Giro de Italia porque pues como corría por un equipo español, pues eh, la exigencia era que debía representar bien al equipo en la Vuelta a España. Entonces la echábamos toda en la Vuelta a España, descansábamos un poquito y seguíamos para el Tour de Francia. Don Fabio, ¿y cómo fue, sobre usted comenzó como aficionado, cómo fue ese paso al profesional? ¿Cómo fue esa transición? Pues digamos que no fue fácil. Yo gané la Vuelta a Colombia el año 81, tenía 21 años en el 82, salí con ese objetivo de ganar la Vuelta a Colombia. Me acuerdo que iba hasta faltando el último día, iba segundo a poquito tiempo de Cristóbal Pérez, que fue el campeón ese año. Y era una etapa entre Honda y Bogotá. Ese día pues dije, no, yo aquí de pronto le puedo descontar el tiempo
a Cristóbal y puedo ganar la Vuelta a Colombia, pero el objetivo mío era ganar la Vuelta a Colombia porque pues yo tenía en mente hacer lo que había hecho Rafael Antonio Niño, que era ganar varias Vueltas a Colombia. Ese año pues a mí me fue pues muy mal en esa última etapa, pues me salió todo al revés de lo que yo pensaba y al final perdí mucho tiempo ese día y quedé como séptimo, octavo, después de ir segundo. Para mí eso fue, digamos, que algo negativo, frustrante, y yo dije, no, me retiro del ciclismo. Me retiré del ciclismo en ese momento porque, primero, pues porque no gané, segundo, porque pues no había una motivación diferente a querer ser ciclista, porque en esa época pues digamos que no se apoyaban económicamente a los ciclistas, o sea, no había no era un ciclismo profesional sino aficionado, y solamente pues le daban a uno algo como una bonificación por correr. Entonces yo dije, no, ¿Ahí yo no qué edad puedo. tenía don Fabio? Tenía 21 años, 22 años tenía ahí cuando me retiro. Y ahí se retira por un año, eso es el 83, ¿no? Me retiro el 83 y el 84. Bueno, ya en el 84, hacia finales del 84, vuelvo otra vez a montar en bicicleta, pues viendo las carreras porque en el año 83 estaba Patrocinio Jiménez y Condorito, entonces, viendo unas imágenes de una etapa que a ellos les va muy bien, creo que Patro gana. Yo viendo esas imágenes me pareció pues súper chévere porque era totalmente diferente, y a eso viene, quería llegar para comentarles que era el cambio, digamos, del ciclismo de Europa al nuestro. Que era que mientras nosotros aquí, por ejemplo, el acompañamiento se hacía el motociclista, en moto, pues, y iba el parrillero atrás llevando las dos ruedas de repuesto. Ya en Europa pues estaban los carros, estaban con todos sus portabicicletas, estaban muy adecuados, o sea, la logística era totalmente diferente a la nuestra. Viendo eso yo dije, qué bonito, y me dieron ganas de volver, y volví a practicar. Inicié en el 84, y en el 85 ya es cuando se arma todo lo del equipo Barta Café de Colombia. Pero digamos que sí, el ciclismo pues era pues totalmente diferente, ¿no? Igual los recorridos también eran diferentes, el terreno también, nuestras carreteras eran diferentes, mucho más estrechas, las condiciones no eran las ideales, pero bien. Cuando llegamos a Orepo y vemos eso, pues también eso fue una presión psicológica, de ver, digamos, y pues uno se impresionaba de ver, digamos, que era totalmente diferente al nuestro. Los ciclistas iguales, todos con sus camisetas de todos los equipos profesionales, de todos los patrocinadores. O sea, era una elegancia terrible. Entonces, eso impactaba, y pues eso al principio fue duro. Sin embargo, pues después ya ahí, en el momento de entrar ya en el pelotón y en las competencias, digamos que nos fuimos acomodando y ya nos metimos, y entonces ya empezamos a mirar que no era tan difícil llegar a ser como ellos, o por lo menos estar peleando en los primeros lugares. Ciclismo colombiano en Francia. Sí, una vez yo tengo la fortuna de conocer o de haber hablado un par de veces con Patrocinio Jiménez, y me decía, no les ganamos, pero les hicimos oler las patas. Sí. No, eso sí, anécdotas había respecto a eso, y a veces la gente, sobre todo iniciando en los primeros años, era muy difícil porque los ciclistas colombianos había una subidita y entonces todos empezaban a atacar. Entonces ya había muchos ciclistas europeos que les daba miedo cuando llegaba a la montaña, porque empezaban, colombianos, no ataquen, porque, o sea, arrancábamos, nosotros empezábamos a subir y el grupo se quedaba hecho pedazos. Igual nosotros también sufríamos mucho en el terreno llano. Sí. Mucho. O sea, para nosotros eso era terrible. Era muy difícil resistir ese, porque igual pues nosotros hacíamos mucho, o por lo menos aquí se entrenaba mucho en ascenso. Y claro, ya ellos
eran más fuertes, el biotipo era diferente, era más alto, fuerte, tenía mucha potencia, entonces en el terreno ya no iban demasiado rápido y a nosotros a Pérez casi también podíamos aguantarle ahí. Pero ¿usted cree entonces que esa aparición, entre comillas, de los colombianos en las grandes carreras a mediados de los 80 cambió la forma en la que se corre el ciclismo? De manera profesional, no en Colombia, sino en la que se corrían esas carreras, los equipos tuvieron que adaptar sus estrategias a esta nueva forma de atacar de los colombianos en las montañas. Sí, yo creo que cuando Colombia llega allí, la gente ve que, por ejemplo, en el año 85, pues Lucho mostraba unas condiciones enormes para el ascenso. Y pues en ocasiones, digamos, cuando se hacían esos ataques, entonces eso de alguna manera transformaba, digamos, la etapa. Los que resistían más a los colombianos, pues digamos, los que resistieran más al lado de nosotros, pues tenían como la ventaja de que quedaran más clasificados. Entonces, claro, ayudábamos como a romper el grupo, a poner el paso, y pues la gente que aguantaba pues se veía beneficiada. Entonces, se empezó a mirar más esa parte por parte de los ciclistas europeos. Entonces, oiga, ¿por qué subirán tanto? Inclusive pues ahí ya empiezan a venir a Colombia a ver por qué, a explorar por qué se subía tanto. Y empiezan, digamos, a hacer también ellos allá empiezan ya a mirar esa parte también que de alguna manera si podían subir mejor, pues también podían sacar más ventaja. Todo estaba muy enfocado al terreno plano y estaba muy enfocado hacia las pruebas contra el reloj. Entonces, uno en un Tour de Francia en esa época encontraba que sumando, digamos, todas las pruebas contra reloj, uno le sumaban 220 kilómetros, ¿sí? 100 kilómetros, o hubo, por ejemplo, una contrarreloj por equipos de 100 kilómetros. Las contrarreloj eran de 70, 60 kilómetros, había 4, 5, entonces, al sumar, digamos, todas las pruebas contrarreloj, sumaban muchos kilómetros. Entonces, la gente allá, por eso el ciclista europeo pues eran muy fuertes y se preparaban más para ese estilo, ¿no? Ya después, cuando se empezó a humanizar un poco más el tema del deporte y del ciclismo, con todo lo que ya se sabe también del tema que pasó con Armstrong y todo eso, entonces ya se humanizó un poco más. Entonces ya se empezaron a hacer esas contrarreloj un poco más cortas y hacer un poquito más de espectáculo en el ascenso, y eso también pues ayudó mucho. Fabio, usted fue el primer colombiano que se subió a un podio de una gran vuelta en Europa y luego pasaron 30 años tal vez hasta 25. 25 años hasta Nairo. ¿Qué pasó en esos 25 años del ciclismo colombiano que nadie pudo repetir esa hazaña? Pues yo creo que pasaron muchas cosas, ¿no? De todas maneras, nosotros, digamos, estuvimos hasta el año 92, ahí nos retiramos con Lucho. Después siguió Oliverio y Álvaro Mejía, que pues igual les fue muy bien, ellos también ganaron muchas carreras, eran ciclistas muy activos en las grandes carreras, pero lógicamente nuestro país quería eran los éxitos en las grandes y no, pues no se les daban a ellos. Después viene el tema de Santiago, cuando pues hace también una buena figuración en el Tour de Francia, ya es campeón mundial. Entonces, una época donde también, digamos que aquí en nuestro país, como no hubo tantos resultados, también muchos patrocinadores se enfocaron en otros deportes, entonces ya no patrocinaban tanto el ciclismo, porque tampoco pues como que habían los resultados que se esperaban. Entonces hubo como un bache ahí, entre comillas, y digamos igual en Europa ya pues vino el tema de todo lo que sabemos de la operación Puerto, de lo de Lance Armstrong, Sí. y digamos que ahí volvía como a cambiar todo para el ciclismo colombiano. Entonces ya se nivelaron otra vez como las cargas, y hoy en día nosotros llevamos ya pues todo lo que lleva todo ese proceso que pasó
ahorita pues vemos que ya los ciclistas colombianos no son uno, son 4, 5, 6 corredores de nuestro país que están allá en los primeros lugares, porque ya la cosa se niveló, ya los controles que hay son totalmente diferentes a lo que había anteriormente. Don Fabio, y sabiendo las condiciones del ciclismo hoy y las condiciones del ciclismo en Colombia en los 70, en los 80, ¿su merced cambiaría la época o no cambiaría la época en la que corrió? Pues yo la cambiaría ahorita porque yo la cambiaría porque pues se ganaría más dinero, ¿no? No, pues sí, o sea, de todas maneras, no, pues ya cada quien en lo suyo, pero son épocas totalmente diferentes, ¿no? Distintas. En el fondo el ciclismo es el mismo, o sea, en el ciclismo puede que haya tecnología nueva, haya nuevas formas de entrenamiento, nuevas formas de alimentarse, de prepararse, entonces, pero en el fondo el ciclismo es el mismo y es hay que tener una gran disciplina y hay que tener una gran constancia para uno llegar a ser un gran deportista. Y el que entrene más y el que se cuide más y el que haga las cosas mejor, pues es el que gana. Y eso ha sido norma hoy en día y es norma hace 50 años o 30 años, es igual. Entonces, hoy en día las carreras se ganan hasta faltando el último día o faltando 2 etapas. Nosotros vemos en una gran carrera que están todavía disputando y tienen posibilidad de ganar 2 o 3 corredores un Tour de Francia o un Giro de Italia. Anteriormente era diferente, anteriormente había una sola persona o 2 personas que sacaban 5, 10, 15, 20 minutos, las diferencias eran astronómicas. Hoy en día no, precisamente por eso, porque ya todo es mucho más, hay más igualdad de condiciones en todos los aspectos, en la tecnología ya, entonces están mirando qué pueden modificar para que de pronto pese menos la bicicleta, pues dentro de las normas que exige la UCI, igual el tema de la ropa ayuda mucho, bueno, todo lo que tiene que ver, pero sí vemos que hay una gran, es muy pareja, digamos, las condiciones de los deportistas, ¿no? Bueno, Fabio, para cerrar, hablemos ahora de la movida ciclística, especialmente recreativa. Usted desde su posición como ciclista retirado y gerente de Indeportes Boyacá, ¿cómo ve la explosión del ciclismo recreativo en el país? Pues hombre, yo primero que todo, y lo le decía que día, pues en una videoconferencia también que hacíamos con varias personas hablando a raíz del Día de la Bicicleta, el Día Internacional de la Bicicleta, y pues hablábamos y comentábamos que de todas maneras, pues el ciclismo de alto rendimiento en cabeza, digamos, de todos nuestros grandes deportistas que han dejado el nombre de Colombia en alto, que han obtenido tan excelentes resultados, pues eso ha ayudado a la motivación de que mucha gente en la parte recreativa y aficionada empezaron a utilizar la bicicleta, pues algunos, digamos, para ayudarse en el tema de la salud y otros, digamos, para de pronto imaginarse como uno tal vez en alguna ocasión lo hizo cuando joven, de llegar a ser como un grande. Claro. Y lo digo yo, por ejemplo, en el caso mío, pues yo cuando era muy joven y muy niño, me imaginaba siendo como Álvaro Pachón, él era mi ídolo en ese momento. Y hoy en día pasa igual. Hoy en día ya pues la gente ve y se anima y toda la tecnología y todas las transmisiones tan inmediatas pues hacen que la gente lo vea y se vea atractivo y se vea fácil montar en bicicleta. Y relativamente pues es fácil cuando uno lo hace en una forma adecuada y tiene un proceso para llegar a llegar a un estado de forma más o menos que uno pueda hacer un entrenamiento extenso y difícil sin cansarse tanto. Entonces, toda esa evolución ha hecho que hoy en día haya mucha gente practicando el deporte del ciclismo. En el caso de las damas ni se diga, es sorprendente, ya uno ve una cantidad de damas montando en bicicleta y también lo hacen en una gran forma y con muchas condiciones físicas.
Y hoy en día pues es impresionante uno ver, por ejemplo, todos los gran fondos que hay, digamos, a nivel de en varios departamentos, y todas las grandes figuras pues tienen su gran fondo, el caso de Rico, el caso de Nairo, de Esteban. Hay entidades como la policía también hizo su gran fondo, y se reúne mucha gente en torno a eso, ¿no? Porque es como vivir esa fiesta del ciclismo, que de alguna manera, así sea un solo día, es como si se viviera una gran etapa en un Tour de Francia o en cualquiera de las grandes. Y yo creo que obedece a eso, y eso está muy bien, y eso ayuda, porque eso ha hecho que pues también la industria de las bicicletas pues crezca, y creciendo pues dinamiza también la economía. Entonces eso es bueno y positivo para el país, y crece la federación, y crecen las ligas, y crecen los clubes, y crece la cantidad de gente que practica. Entonces ya hoy en día tenemos que tener cuidado para que se pueda compartir el entre los ciclistas y los vehículos. Entonces van cambiando todas las cosas. Pero todo eso es bueno, o sea, y todo obedece, digamos, a una evolución casi normal de todos los sectores de la economía y de toda la actividad de un departamento, de un país, o de una, pues ya digamos también a nivel mundial, porque eso se hace, digamos, en todas partes del mundo. Pero pues eso es bueno, ¿no? Y don Fabio, ¿cree que con esa evolución estamos cambiando la forma de ver el ciclismo de base y el ciclismo profesional y aficionado en Colombia, nosotros mismos como colombianos y afuera, o solamente el cambio es de los que vienen afuera a vernos y nosotros seguimos viendo el ciclismo con un poco al margen de como de nuestra cultura y de nuestra identidad? No sé cómo es. No, yo creo que todo eso, o sea, lo que cuando nosotros hablamos, digamos, cuando yo digo algo del tema motivacional, pues uno lo hace y lo ve a nivel de todos los departamentos. O sea, y hablo específicamente de Boyacá. En Boyacá pues hay mucha afición. Boyacá prácticamente el deporte del ciclismo es el deporte más fuerte del departamento. Y es porque, por ejemplo, en el caso de aquí pues está una persona como Nairo, como Miguel Ángel, y todos quieren ser como él, como ellos. Entonces hay muchas escuelas de formación deportivas, hay mucho apoyo, hay muchos clubes con jóvenes, con niños. Por decir algo, y acá tiene el programa Raza de Campeones, que es un programa que lleva ya 4 años, en el deporte lleva 4 años, y reúne, por ejemplo, casi cerca de 4.000 niños, digamos, se hacen válidas, y en cada válida hay 1.200 niños presentes en diferentes modalidades, porque atendemos pista, ruta y ciclomontañismo y BMX, y en todas las modalidades y en cada válida hay una cantidad de niños, pero también es por eso, ¿no? Porque ellos están, y porque siempre están apoyando y respaldando, y ellos van y visitan a esas escuelas, y cuando se hacen esas actividades, entonces eso ayuda. Y prueba de ello es que, por ejemplo, en la Vuelta del Porvenir, en la Vuelta del Futuro, Boyacá siempre ha sido campeón de esas vueltas en los últimos 4 años. La Vuelta al Futuro y la Vuelta del Porvenir, que son carreras, digamos, que ya es como cuando uno se gradúa, digamos, de todas esas escuelas de formación, y su objetivo es esas vueltas. Entonces llega allí, y de toda esa selección tan grande que hay, pues se saca el equipo, y esos son los muchachos que están ganando, y esos son los muchachos que se convierten en los nuevos ídolos, y en los nuevos Nairo, y en los nuevos Miguel Ángel. Y de hecho hay corredores como que también ahorita están en Movistar, que salieron digamos, de eso. Entonces ese es un proceso pues que es interesante, y Antioquia más o menos similar. De pronto hay otras ciudades que no han enfocado mucho el tema del apoyo al deporte del ciclismo en la etapa inicial, pero esa es como la idea de promover y de apoyar el deporte. Sí, qué bueno que tanto los gobiernos como las marcas y patrocinadores le den esa mirada al ciclismo y lo apoyen, y por lo que nos cuenta podemos augurar un buen futuro para
para el ciclismo colombiano, ¿no? Sí, yo creo que el apoyo es fundamental. Y digamos que nosotros, por lo menos aquí voy acá en el tema de la base, se está apoyando. El problema es, digamos, la falta de apoyo ya en la conformación de los equipos, élite y sub-23. Si nosotros tuviéramos más empresas que apoyaran más equipos, generamos pues más cantidad y más calidad va a haber de deportistas. Digamos que sí hay apoyo, pero digamos, podría haber más. Y yo pienso que sí hay más empresas que podrían llegar a apoyar el deporte del ciclismo, y se podrían conformar más equipos, más sólidos. Inclusive mucha gente y muchos aficionados dicen, oiga, ¿por qué no hacen un equipo como el que hubo en alguna época Café de Colombia? Que casi era un equipo, aunque era un equipo profesional, era casi como un equipo como una selección nacional. Sí, entonces mucha gente dice, pero ¿por qué no se puede hacer eso? Y sí se podría llegar a hacer, pero pues lógicamente que a veces no hay como las ganas, o de pronto las empresas quieren invertir en otros deportes o en otro tipo de inversión publicitaria. Pero sí, yo pienso que le hace falta un poquito esa parte para que de pronto pues surgieran más corredores, que ya pues han surgido hartos, pero pues sería bueno que tuviéramos la posibilidad de tener mucho más campeones. Bueno, Fabio, con ese llamado a las empresas y a las marcas para que apoyen todavía más el deporte del ciclismo, nos despedimos y agradecemos nuevamente su tiempo, lo valoramos muchísimo y estamos seguros que la gente que está escuchando esta entrevista también. Así que muchísimas gracias y esperamos tenerlo en alguna próxima oportunidad nuevamente. Claro que sí, un saludo nuevamente para usted, para Andrés y para Sergio, y la verdad pues gracias por la invitación. Y no, claro, con gusto, cuando haya que hablar de ciclismo, pues el tema es súper interesante, es rico hablar, han existido muchos resultados, hay una estadística y una historia muy grande de nuestro deporte del ciclismo a nivel nacional y a nivel internacional, y con gusto ahí estaremos presentes. Un honor para la grupeta haber tenido a don Fabio Parra. Gracias a don Fabio por su tiempo, por su conversación, por su experiencia, y esperamos que los aficionados hayan disfrutado la conversación con don Fabio y poder traer a más históricos del ciclismo colombiano en otras entregas de la grupeta. Y ya para cerrar, Andrés, ¿cuál es el recomendado de hoy? Es un libro que se llama Pro Cycling on $10 a Day. Ciclista profesional por $10 al día, es lo que traduce. Y es el primero de los 3 libros que ha escrito Phil Gaimon, que es un ex ciclista profesional estadounidense, del cual hemos hablado aquí en un par de ocasiones. Es un libro corto, entretenido, fácil de leer, y que a mí en particular me pareció muy divertido y disfruté mucho leyéndolo, así que ese es el recomendado de la grupeta para ustedes esta semana. Bueno, el carajo, porque la lectura se ha vuelto una actividad bastante importante en estos días de aislamiento. Y bueno, gracias a todos los aficionados y aficionadas que nos escuchan hoy, que nos siguen escuchando. No olviden seguirnos en @lagrupetapod en Instagram y darle al botoncito de suscribirse en la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Y nos escuchamos a la próxima entrega de La Grupeta. Bueno, así es, muchas gracias. Nos escuchamos la otra semana. Chao.